El verso 20-32, que es nuestro verso clave. Verso 20-32 del libro de los Hechos. Leo para ustedes. Con la ayuda de Dios estaremos terminando el estudio del día de hoy del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Amén. Leo para ustedes. Dice la bendita palabra de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a dar principio. Así como están sentados, inclinen su rostro y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, le damos en este día que nos da y que nos ha traído con bien. Padre, pidiéndole, Señor, que usted bendiga este estudio y que todo lo que hoy hagamos aquí sea agradable a su santa presencia, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar viendo el final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Los últimos días y lugares donde él estuvo en ese viaje. Dice la última parte del estudio se llama Ministerio en Macedonia y en Grecia, y quiero leerles del 1 al 5, 20, capítulo 20 del 1 al 5, versos del 1 al 5. Dice: leo para ustedes: después que cesó el alboroto, este alboroto que se hizo ahí fue por cuestión de un artesano que estaba, que fabricaba, dice que templecillos de plata. Dice platero, significa un artesano que trabajaba la plata. Ahí en Éfeso, estamos en Éfeso, en el templo de la diosa Diana de los Efesios, que ellos mencionaban, que era también la llamaban Artemisa o Artemis. Dice que era una imagen que todo Asia veneraba, era conocida en toda Asia, y me imagino que en todo el mundo conocido ahí. Entonces dice que este hombre empezó, solamente estoy relatando, llamó a los demás obreros que se dedicaban al mismo oficio de hacer ídolos a esa estatua, y hizo que la gente se levantara en esa ciudad. Entonces se congregaron ahí en ese lugar y empezaron pues dice que muchos ni sabían aquí por el motivo que estaban ahí, pero entonces empezaron a gritar, que por espacio de unas 2 horas empezaron a gritar que Diana era grande, es Diana de los Efesios, por espacio de 2 horas. Y después de ello vino vino un personaje que sería más o menos como si dijéramos un presidente municipal o presidente de ese pueblo, y a los apaciguó. Les dijo bueno, pues no habían llevado allá a unos prisioneros, pero no era el motivo, no había tal motivo, sino que
artesano los había incitado para eso, se habían levantado. Entonces, ahí en el 20 dice que después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Verso 3. Después de haber estado ahí 3 meses, siéndole puesta acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para ir a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Y el verso 15 dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Cuando dice nos esperaron, acuérdense que el lector de los hechos fue Lucas, el escritor del Evangelio de San Lucas. Por eso dice, y nos esperaron ahí. Él se está mencionando, él también iba ahí en ese viaje, junto con Pablo. Entonces dice en el estudio, dice, el Evangelio había tenido tal impacto que el negocio del platero estaba declinando, o sea, estaban perdiendo, había menos personas que estaban comprando. Dice, los plateros efesios hacían ídolos pequeños para la adoración de Diana. Versos 19, voy a ver que me lean 19, el verso 23 al 27. Amén. Amén. Verso 20, sí, capítulo 19, del verso 23 al 27. Hubo por aquel tiempo porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata de Diana, daba no poca ganancia a los artistas, a los cuales, reunidos los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos riqueza, pero veáis y yo, este Pablo, no solamente casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes de lo que entonces los que se hacen malos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio vaya a desacreditarse, sino también que el templo de la gran Dios sea estimado en nada, comience a ser destruida la matriz de aquella toda Asia y el Gracias. Mientras Pablo permanecía en la escuela de Tirano, recuerdan que salió de la sinagoga y precisamente porque lo empezaron a hostigar y la incredulidad, entonces salieron de ahí, de ese lugar y se fueron a una escuela de llamado Tirano. Dice, surgía poca oposición, sin embargo, una vez que sus enseñanzas comenzaron a afectar movimientos sociales y religiosos, Demetrio agitó a la gente y se produjo un disturbio. A medida que se juntaba la multitud, se apresuraron a ir al anfiteatro. El escribano del pueblo era el principal dirigente administrativo, equivalente a un alcalde moderno. Ese hombre apaciguó la multitud y restituyó el orden. La codicia de los plateros marcaba un agudo contraste con el humilde servicio de Pablo. Dice, después Pablo viajó a Macedonia
probablemente escribió Segunda de Corintios mientras estaba allí. Lucas dio solamente un informe abreviado del ministerio de Pablo en esa región. Dice, aparecen suponerse con algunos de los eventos registrados por Lucas. Dice que después de escribir Segunda de Corintios, Pablo volvió a visitar la iglesia mientras estaba allí. Escribió la epístola de los Romanos. Así que en su tercer viaje misionero, Pablo escribió por lo menos las 3 epístolas. Dicen, ministerio en Troas, versos 20, del 6 al 12. Leo para ustedes, capítulo 20, versos del 6 al 12, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y se llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Después de partir de Corinto, aparentemente Pablo viajó a Filipos y después zarpó hacia Troas. Mientras estaba allí, resucitó a un joven. Este había muerto al quedarse dormido y caer de una ventana mientras escuchaba el sermón de Pablo. Dice como pregunta, ¿por qué habría permitido Dios que un joven cayera y muriera mientras Pablo estaba predicando? Piensa en lo que lo que habrá aprendido la gente sobre Dios cuando Pablo lo levantó de los muertos. ¿Qué podemos mirar aquí en esta parte donde están en un servicio? Imaginen que alguien está en un servicio y eso yo sé que ha aparecido muchas veces, pero esto fue algo peculiar. Estaba predicando, ese joven cae de 3 pisos y la Biblia dice que murió de ese caídazo tan fuerte. Y baja el apóstol Pablo Dios le permite que ese joven viva, ¿verdad? A lo que yo veo aquí es que este suceso estaba afirmando y estaba confirmando lo que el apóstol Pablo estaba predicando. No sabemos qué era lo que estaba diciendo, pero es mi creer que él estaba predicando de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Lo mismo estaba haciendo allá en Grecia, cuando estaba ahí predicando, y dice la escritura que cuando Pablo predicó de la resurrección de los muertos, pues muchos se levantaron y se fueron. Dice, no, ahí te escucharemos otro día. O sea, eso ya como que es muy fantasioso, ¿verdad? Y se fueron. De alguna forma Dios tiene propósitos específicos, y en ciertos lugares actúa y en otros lugares no actúa, ¿verdad?
Ahí simplemente se levantaron, se fueron y dijeron, no, ya estuvo bueno, ya tanta palabrería. En ese lugar no fue así, sino que el hecho de que haya acontecido es que haya vuelto a la vida este joven, pues afirmaba lo que estaba diciendo y pues se quedaron más que convencidos por ese hecho. Eh, miramos, dice, Pablo repasa su ministerio pasado, dice versos 20 del 17 al 21. ¿Alguien gusta darle lectura? Versos del 17 al 21. ¿20? Sí. Hechos 20, 17 al 21. Ajá. Dice la palabra de Dios. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, viendo al Señor con toda humildad y con todas muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Pablo fue a Troas, a Mileto. Estando allí se encontró con los ancianos de la iglesia. En este discurso de despedida enfatizó su ministerio, preocupación por la iglesia. Pablo fue un modelo de siervo del Señor. Tuvo muchas oportunidades para que sus éxitos se centraran en él, pero en cambio prefirió servir con humildad. Su humilde dependencia de Dios lo ayudó a soportar las dolorosas persecuciones de los judíos. Pablo también fue fiel al mensaje de Dios. Dice el verso 20 y 21, leo para ustedes del verso 20, dice, y como nada fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nunca comprometió su enseñanza para complacer a sus oyentes. Predicó la verdad, aun cuando sabía que podía costarle la vida, y esperaba que los ancianos de Éfeso siguieran ese mismo ejemplo. Después Pablo dio testimonio de su situación presente. Sabía que el Espíritu Santo estaba guiando para ir a Jerusalén, aunque el mismo Espíritu había declarado que allí lo esperaban cadenas y tribulaciones. Dicen los versos 22 y 23. Ahora he aquí, y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo compartió su pasión por caminar su carrera o por terminar su carrera y su ministerio. Dice el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Reflexionó sobre cómo les había declarado a los efesios todo el consejo de Dios. Versículo 25 al 27 dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La frase todo el consejo de Dios se refiere al amplio alcance de los planes y los propósitos de Dios. Pablo comparó su fidelidad al mensaje de Dios con la fidelidad de un centinela. Dice en los versos 25 al 27 nuevamente, dice, y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Podría decirse que había declarado todo el consejo de Dios a aquellos bajo su cuidado. Este es el significado de ser inocente de la sangre de ellos. O sea, pues ya él estaba culminando con estos lugares, él estaba ya eh, despidiéndose y dice, bueno, pues ya he terminado, ya no tengo más que predicarles. Ya ustedes saben, entonces, ya si alguien se pierde, ya yo soy inocente, o sea, soy libre de esa sangre, ya lo he cumplido. Y dice, pues lo había hecho por todo ese lugar de Asia. Versículos 20, 28 al 38. ¿Alguien usa hacer esa lectura? Amén, hermano. Hermano Ramiro, adelante. Y bien dice así la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Gracias, hermano.
Pablo advierte a los ancianos sobre peligros futuros, ¿verdad? Dice, observa cómo Pablo cambió el término ancianos por obispos en el Evangelio en el versículo 28, que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Claramente afirmó que el Espíritu Santo los había hecho ancianos, o sea, obispos, para alimentar, o sea, o pastorear a la iglesia. También les recordó a estos pastores que Dios había comprado a la iglesia y que Él era su dueño. No los ancianos o obispos. Les, les dejó claro les dejó claro que vendrían oposición, tanto de afuera como de adentro de la iglesia. La oposición sería como lobos rapaces que buscan destruir el ministerio de Cristo. Verso 29, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y bueno, pues vemos que eso, pues aún en muchas iglesias, congregaciones, sigue apareciendo ese tipo de personas que vienen y dividen la iglesia, o que muchas veces no están de acuerdo con lo que el pastor está predicando y dicen, pues vámonos, porque aquí y empiezan a crearse una iglesia a su propio gusto, a su medida, ¿verdad? Hechos 20:30. Leo por ustedes el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pregunta, ¿qué tratarían de hacer los lobos rapaces? ¿Qué tratarían de hacer? Hablando en esos tiempos, Pues ahí el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Pues juntar gente para ellos y no dejarlos que escuchen la palabra de Dios. Pues un lobo es aquel que dispersa las ovejas, que las separa. Ajá. Y pues si lo ponemos de hoy en día lo aplicamos a la iglesia, pues son personas que quieren precisamente eso, agarrar discípulos para ellos, salirse y juntar su grupo y enseñar lo que ellos quieren para su propia conveniencia. Vea, el apóstol Pablo les dijo, yo les he enseñado, ¿verdad? Sí. Que nada he codiciado. O sea, ni oro, ni plata, ni vestidos, ni siquiera popularidad, porque dice que él fue humilde. Sí. Y dice, pues yo ya no me mirarán más. Y podemos ver cómo en realidad, cómo le amaban, ¿verdad? Cómo sintieron esa despedida pues algún día tenía que irse, ¿verdad? No se estaba yendo por la muerte, sino que se estaba yendo porque pues él tenía una visión más distante. Dice, aquí ya terminé con esta región, ahora me voy a ir a otra parte. Dios no le permitió ir tan allá, sino que solamente llegó a Roma, pero él hubiera querido seguir todavía. O sea, no tenía planes de jubilarse, no tenía planes de retirarse mientras él hubiera podido. Y entonces, pues lo que vemos es que, pues esa gente, los que entraron, porque sí entraron esas personas, sí entraron a destruir esas iglesias,
Porque si no fuera así, vean ahorita cómo está el país de Turquía o y esos países de Asia, cómo están, Siria. Eh, no, no hay nada de ello. Esos lugares son ruinas donde el apóstol Pablo anduvo, ahí Éfeso y todo eso, solamente son ruinas de lo que aconteció en aquel tiempo. Pero iglesias cristianas yo creo que hay muy pocas ahí, porque pues vinieron tantas cosas que pasaron que eso llegaron a terminar. Entonces, me imagino que esas gentes podrían decir, bueno, pues Pablo ya se fue, ahora nosotros vamos aquí a seguir el ministerio y no dudo que esos pastores que se quedaron ahí fueron fieles y todo, pero un día murieron. ¿Y qué hubo después de ellos? Empezaron a haber divisiones, empezaron a unos irse por un lado, otros para otro, hasta que se, se terminó todo. Ah, ya que los lobos rapaces se infiltrarían en la iglesia, Pablo encomendó a los ancianos y a la palabra de Dios. La palabra los ayudaría a detectar las falsas enseñanzas de esos lobos rapaces, o sea, falsas enseñanzas que ya no eran de acuerdo a lo que él les había enseñado. También los edificaría espiritualmente y los ayudaría, hablando de la palabra de Dios, a evitar a caer o a ser víctimas de pecados, tales como la codicia. Dice los versos 30 y 31. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios, 30 y 31, dicen así. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. O sea, una dedicación completa. O sea, le estaba, pues él es, el deseo del apóstol Pablo era que así como él lo había hecho, así siguieran. Y eso les evitaría o les ayudaría a esas falsas enseñanzas, a contrarrestar esas falsas enseñanzas. Todos los líderes de la iglesia son susceptibles al deseo de conseguir poder y dinero, ¿verdad? Es el poder y el dinero, pues es algo tentativo que se le va a poner a la gente. Obviamente, ahora, si son personas sin Cristo, pues nosotros podemos mirar al mundo inconverso cómo está seducido por el poder y por el dinero, ¿verdad? Por el poder y el dinero hacen cualquier cosa. Estamos hablando de personas inconversas que no han conocido. Pero esa tentación no solamente es para ellos, todos somos tentados en esa situación, eh, en donde quiera, en cualquier parte del mundo. Sí, hermano Keilo. Bueno, algo bien es, Pablo no solamente estaba hablando de la resurrección muertos, él también estaba hablando de arrepentimiento en ese tiempo. Que ahí he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Tanto el él en el 31 estaba diciendo que no había cesado de amonestar siempre hermanos. Cuando se amonesta es para que se enderece la persona si es que está llevando una vida totalmente diferente conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando en el 30 dice esto,
hermano, una gran realidad que hoy en día está sucediendo. Versículo 30. Estos mismos se levantarán hombres que hablen cosas, ¿qué dice ahí? Cosas perversas. Perversas. Y hoy en día, hermano, no sé si lo había dicho el domingo pasado o el anterior, que no es posible que personas blasfemen diciendo que el Espíritu Santo me ha hablado hoy para que su mujer esté conmigo esta noche. Soy santo y soy apóstol. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, la gente se deja llevar por eso, hermano, y lo hace y cede. El apóstol Pablo está diciendo, no ceso de amonestar a cada uno de ustedes. ¿Verdad? Pero el mensaje que estaba dando era, al final de él era solamente, está diciendo el 33, yo no he deseado ni plata, ni oro, ni nadie codiciado. Era un gran negocio aquellos plateros, haciendo días, involucrando a la gente para que hagan eso. Pero el apóstol Pablo llega y dice en el 35, en todo, otra vez dice, en todo se ha enseñado. Como lo decía en el 27, no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Dice, en todo se ha enseñado que trabajando así debe ayudar a quien necesitado, ¿verdad? Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, bienaventurado es dar que recibir. Nada más querían recibir y no dar nada. Amén. Pues sí, vemos que cuando una persona está tras el dinero, o sea, no le importa lo que haga o lo que se lleve, pero no está dispuesto a que su dinero salga de su bolsillo para suplir necesidades de otros. O sea, ese es una avaricia, podemos decirlo que es una, pues es su Dios, para decir, eso es su primordial deseo, ya sea en la congregación o fuera en la vida secular. ¿Por qué? Porque están solamente tras el dinero y tras la fama, por decirlo de una forma, ¿verdad? Entonces, dice algo ya hoy en día, por ejemplo, ahí en Turquía estaba escuchando de personas que dicen, los mercaderes, los que están vendiendo, dice, lo ven a usted que viene de turista y le venden las cosas 3 veces más cara. O sea, eso es codicia. ¿Por qué? Dice, porque aquí hay dinero y luego se lo vamos a sacar como sea. ¿Por qué? Porque dicen, porque no conoce. Entonces, a ellos no les interesa cuánto le costó a usted trabajar ese dinero o ganarlo para ellos echárselo al bolsillo. Por eso dice el apóstol Pablo, les enseña que no codicien las cosas, o el dinero, o sea, el dinero, ¿cómo lo van a ganar? Trabajando, ¿ah? No sacándoselo de mala forma a las demás personas, sino que trabajando. Y después de que ya usted trabajó, dice, no todo va a ser para usted, no todo debe ser para ustedes. ¿Por qué? Porque hay necesidades, ¿ah? Ese es el propósito. O sea, si ustedes trabajan y ganan su dinero legalmente, por decirlo de esa forma, trabajando, también no deben de quedárselo todo, es para sus necesidades, pero también hay personas que tienen necesidad a los cuales les puedan ayudar. Entonces dice que porque el Señor Jesucristo les dijo que había más gozo en dar que recibir. Ahora, si da, es porque ya recibió. Si no recibe nada, pues aunque quiera dar, ¿verdad? Amén. Ya que los lobos rapaces se infiltrarían en la iglesia, Pablo les encomendó a los ancianos la palabra de Dios. O sea, con la palabra de Dios
Obviamente esas personas iban a hacer un evangelio más ligerito, de tal forma que, pues, que se pareciera, pero que no estuviera, que no les estuviera incomodando, ¿verdad? Y de esa forma, pues, se iban a soltar el dinerito y iban a llevar así. Pero el apóstol Pablo dice, no, la palabra de Dios es la que los va a descubrir. Entonces, cuando ya ven que están haciendo el evangelio más ligerito, más light, pues entonces ustedes se van a dar cuenta que esos ya se están desviando poco a poco. Sí, hermano. Un cristiano, algo, pues, bueno, ese ejemplo, para lo que está en un lugar, hermano, levantaba el sobre y decía, póngase aquí su oración. ¿Qué quiere decir? Muchas cosas, ¿no? Manda primero el sobre, ponga aquí tu oración. No decir, ponga aquí. Espera, como dice ahí en Timoteo, que quería, pues. ¿Sí? Y en esos días, pues aún tristemente lo podemos mirar, cómo manipulan. Todos los líderes de la iglesia son susceptibles al deseo de conseguir poder y dinero. Pablo tuvo muchas oportunidades de obtener ganancias financieras, ¿verdad? Tuvo muchas. Si él se hubiera podido puesto a cobrar por las sanidades, que dice que llegaban personas y solamente ponían una prenda de esa persona y ya es sana, ya puedes regresarte, ya tu familiar ya ha sanado. ¿Ah? Si le hubieran dicho, mira, aquí hay un depósito, ahí deposita cierta cantidad, la persona lo hubiera hecho porque igualmente estaba recibiendo una sanidad que estaba pidiendo, ¿verdad? Pero entonces ya el principal motivo de esas sanidades es que esas personas, su mirada no la pusieran en Pablo, sino en Dios y en el Evangelio que estaban predicando. Amén. ¿Verdad? Ese era el motivo, porque pues si no, pues el apóstol Pablo se hubiera salido ahí millonario, hubiera salido con mucho dinero. Pablo tuvo muchas oportunidades de obtener ganancias financieras a través de su ministerio, pero se negó a hacerlo. Realmente él no quiso hacerlo, no era su propósito. Al contrario, sirvió a los necesitados y se enfocó en lo que él podía dar. Dice el verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así, el apóstol Pablo dice la Biblia que él trabajaba así. Se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo se despedía de los ancianos en Éfeso, oraron juntos y expresaron diversas emociones. Vea, dice los versos 36 al 38, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. A veces nosotros en nuestra cultura miramos de mala forma que a un hombre lo estén besando, ¿verdad? Pero para ellos no, para ellos la cultura de ellos era algo normal, algo apreciativo de una persona y lo siguen practicando todavía muchas personas.
de, de besar, de un hombre que bese a otro hombre. Aquí uno lo mira como, ahora ya no sabe ni de qué se trata, ¿verdad? Si alguien lo dice, "Hey, momento", pero eso es por la diferencia de culturas. Entonces miramos que lo apreciaban mucho, sintieron mucho su despedida. La vida de Pablo ya había sido un testimonio increíble de lo que Dios puede hacer a través de alguien consagrado a Él. Pero Dios aún no había terminado con Pablo. Tenía planes de utilizar a Pablo en Jerusalén y después en Roma. Vemos que él llegó ahí a Jerusalén, lo apresaron, lo querían, los judíos ahí en Jerusalén lo querían matar, realmente querían matarlo. Dios tenía planes para él, usando a los romanos lo rescataron, lo llevaron prisionero. Él dijo, yo no quiero, aunque él no tenía el motivo, no tenía ningún motivo para ser prisionero, pero dice, de que esos judíos me juzguen porque lo iban a matar, mejor había una apelación legal de que si alguien pedía que fuera una audiencia con el César de romano, era algo legal que tenían que llevarlo, aunque no tenía él por qué ir. Decían los gobernantes, pero hubiera podido ser liberado porque no tiene ninguna causa, no ha cometido ningún delito. Dice, pero pues él ya dijo que quiere ir allá, entonces allá lo llevaremos. Pero dice que aún esperaban que les diera algún soborno para que lo soltaran. Pero pues si lo sueltan, otra vez estarían los judíos tras de él. Entonces Dios tenía planes y lo usó bastante. Aún estando en Roma encarcelado, él escribió todavía algunas epístolas. Dios lo usó allí, aún estando en la prisión, y lo sigue, sus escritos pues los tenemos, nos siguen siendo de bendición todavía, ¿ah? Por toda la dedicación. Y bueno, él tenía otros deseos, pero Dios ya tenía sus planes para él, cómo iba a hacer, y pues finalmente ahí lo ejecutaron en Roma, tristemente, los romanos. ¿Con qué motivos? Pues no se sabe, pero si decía que no tenía ningún delito de muerte, y finalmente terminaron matándolo. Entonces, Dios hasta ahí le permitió hacer todo lo que tenemos reunido. eh, Era lo que tenía planeado para él. Si no, pues hubiéramos tenido más escritos, pero no. Solamente dice hay una carta que escribió allí que creo que fue a los filipenses, y esa le llaman la carta del gozo. Cuando él estaba prisionero y todo, aún estaba alentando a la iglesia de Filipos, alentándolos, cuando en realidad él estaba prisionero. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie. Aquí hemos terminado el estudio y vamos a orar. La próxima semana el hermano Ramiro traerá el estudio que sigue. Amén, hermano. Amén. Padre, gracias, Señor, le damos una vez más en este día. Le damos gracias por cada uno de los que aquí están presentes, y pidiéndole, Señor, que usted siga hablando a su pueblo. Le damos gracias por cada uno de sus siervos, Señor, y le pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.